Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que mejor les venga, como siempre. Hoy vamos a hablar sobre el derecho financiero y tributario. Concretamente vamos a dedicar esta videoclase al derecho financiero y tributario 1, a esa asignatura de la carrera de Derecho, de grado en Derecho, en la UNED, nuestra universidad. Y la vamos a dedicar a una obligación jurídico-tributaria que cuando la definamos nos va a poner los vellos como escarpias, desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie. ¿Y cuál es esa institución jurídico-tributaria a la que vamos a dedicar esta clase? Pues no es más que la obligación tributaria principal. ¿Qué es la obligación tributaria principal? Pues se define en el artículo 19 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria. Fundamentalmente la ley que se estudia en esta asignatura, en el Derecho Financiero y Tributario, la Ley 58/2003. Me refiero, por supuesto, a la asignatura Derecho Financiero y Tributario 1. Ahí es donde se estudia sobre todo la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003. Y en el artículo 19 de esta ley, pues se define la obligación tributaria principal. ¿Qué es la obligación tributaria principal? Pues no es más que el pago de la cuota tributaria. Esa es la obligación tributaria principal. De ahí lo de los vellos como escarpias. Bien. Si existe una obligación tributaria principal, es porque deben existir otras obligaciones tributarias que no tienen ese carácter, que no tienen esa naturaleza. Pues sí, existen otras obligaciones tributarias que no tienen el carácter de principal. Vamos a hacer un pequeño esquema. Podemos sistematizar las obligaciones tributarias en dos grandes bloques, materiales y formales. Dentro de las materiales está la obligación tributaria principal y también están otras obligaciones tributarias que se denominan accesorias, como por ejemplo realizar pagos a cuenta, realizar pagos fraccionados o ingresos a cuenta o realizar retenciones. Esas son obligaciones tributarias accesorias, entre otras. Bien, podemos decir que la obligación tributaria principal tiene ciertas características. La más importante es que es una obligación ex lege, es decir, debe ser establecida por ley. Tiene carácter indisponible. Se deduce de la lectura de los artículos 17.4, 18 y 75 de la Ley General Tributaria, entre otros artículos. Es una obligación de derecho público y es una obligación de dar. Consiste en hacer una prestación patrimonial a favor del ente público. ¿Y cuál es esa prestación patrimonial? Pues la cuota del tributo. Bien, hemos definido la obligación tributaria principal según el artículo 19 y hemos dado algunas características de la misma. Vamos a aprovechar esta videoclase para saber ¿qué es la cuota tributaria que se establece en el artículo 19? Dice el artículo 19 que la obligación tributaria principal consiste en pagar la cuota tributaria. Muy bien. ¿Y cómo llego yo a la cuota tributaria? ¿Cuál es el proceso? Pues aquí lo vamos a ver. Tenemos que contar, en primer lugar, con una institución jurídico-tributaria que se denomina hecho imponible. Ese es el inicio, ese es el origen, la génesis de la cuota tributaria, el hecho imponible. Porque el hecho imponible da lugar al nacimiento de la obligación tributaria principal. Vamos a poner un ejemplo. La obtención de una renta por un individuo que trabaja para una empresa y esa empresa pues todos los meses le paga su nómina y al cabo del año ha recibido ciertas cantidades que deberá incluir en su declaración de la renta como rendimientos del trabajo. Bueno, pues el hecho de obtener esa renta, ese es el hecho imponible.
ya tenemos el primer paso, el primer escalón de ese proceso. Lo siguiente es valorar, cuantificar ese hecho imponible. La base imponible es el siguiente escalón. Mismo apellido, distinto nombre. El hecho imponible era obtener una renta. La base imponible no es más que la cuantificación de esa renta. Por lo tanto, ¿qué es base imponible? Pues la valoración o cuantificación del hecho imponible. En nuestro ejemplo, pues es lo que obtenga ese trabajador al cabo del año, el importe que va a incluir en su declaración de la renta, como base imponible. Bien, bueno, ya tenemos los dos primeros pasos, hecho imponible, base imponible. Bien, sobre la base imponible se van a aplicar ciertas reducciones. Esa es la palabra. Sobre la base imponible se aplican reducciones. Ejemplos de reducciones. Pues, por ejemplo, lo que paga el obligado tributario por planes de pensiones, por afiliación a un partido político, o una pensión compensatoria que pague una persona que se ha divorciado a su expareja. Esas son cantidades que minoran la base imponible. Y cuando se aplican esas minoraciones, esas reducciones sobre la base imponible, da lugar a otra institución jurídico-tributaria que en este caso mantiene el nombre pero cambia el apellido. Se sigue llamando base, pero ya no es imponible. Ahora es liquidable. Base liquidable. Entonces, retomamos. Hecho imponible. Obtener una renta. Base imponible. La cuantificación de esa renta. Reducciones. Ciertas cantidades que minoran la base imponible y da lugar a la base liquidable, a otra cantidad que se llama base liquidable. Bien, sobre esta base liquidable es sobre la cantidad que se va a aplicar otra institución jurídico-tributaria, el tipo de gravamen, que normalmente será un porcentaje, aunque puede ser también una cantidad fija. Cuando alguien dice, me quitan un 14, un 15, un 20% de IRPF, ese 14, ese 15, ese 20% de IRPF, ese es el tipo de gravamen. Y no se aplica sobre la base imponible, se aplica sobre la base liquidable. ¿Pueden coincidir base imponible y base liquidable? Pueden coincidir, claro que sí. Si no existen reducciones, pues la base imponible coincidirá con la base liquidable. Pero es sobre la base liquidable sobre la que se aplica el tipo de gravamen, no sobre la base imponible, aunque coincidan. Lo mismo va a pasar después cuando lleguemos a las cuotas. Pero bueno, lo dejaremos para dentro de unos minutos. Estamos, como hemos dicho, base liquidable, se le aplica el tipo de gravamen, el porcentaje, y da lugar a una cantidad. Esa cantidad se denomina cuota íntegra. Es la primera vez que aparece la palabra cuota, pero no va a ser la última. Mantendremos la palabra cuota, irán cambiando los apellidos, son de distinto padre. En este caso, la cuota íntegra es el resultado de aplicar el tipo de gravamen sobre la base liquidable. Sobre la cuota íntegra se van a aplicar, si existen, al igual que pasaba antes con las reducciones, pues la cuota íntegra, si existen, se van a aplicar no reducciones. Las reducciones son para la base imponible. Para la cuota íntegra, lo que se van a aplicar son bonificaciones, deducciones y otras medidas desgravadoras. Eso es lo que va a minorar el importe de la cuota íntegra. Si existieran, claro. Si existieran estas bonificaciones, estas deducciones. ¿Cuáles son ejemplos de bonificaciones, deducciones y otras medidas desgravadoras? Pues, por ejemplo, en relación al IRPF, como hemos visto antes, las cantidades que se pagan como adquisición de la vivienda habitual. Eso reduce la cuota íntegra. No me gusta utilizar la palabra reduce porque como reducciones eran para la base imponible, entonces cuando yo diga aquí reduce me refiero a minorar. Es decir, minora
la cuota íntegra. En el caso del impuesto de sociedades, por ejemplo, las cantidades que se dedican a inversión o la doble imposición, estas cantidades van a minorar la cuota íntegra. Si existen, por supuesto, si existen estas bonificaciones, estas deducciones y estas otras medidas desgravadoras. Y va a dar lugar a otra cuota, a una cuota que vuelve a cambiar el apellido. Se llama cuota líquida. Esta cuota líquida todavía no es la cantidad que vamos a pagar. ¿Por qué? Porque si han existido pagos a cuenta, ¿y cuáles son los pagos a cuenta? Recordemos, hay tres tipos de pagos a cuentas: retenciones, pagos fraccionados e ingresos a cuenta. Si han existido algunos de estos pagos a cuenta, hay que restárselo a la cuota líquida. Pues bien, cuando se le restan estos pagos a cuenta, si existen a la cuota líquida, da lugar a otra cuota, ya la última cuota que aparece, que es la cuota diferencial. Oye, pues ya parece que estamos al final del camino, ¿no? Bueno, pues todavía no. Todavía no hemos llegado al final del camino. La cuota diferencial puede ser la cantidad a pagar, pero puede ser que no. ¿Por qué? Porque si se ha pagado de forma extemporánea, fuera de tiempo y forma, se van a producir ciertos intereses de demoras. O si se ha llegado al periodo ejecutivo, los intereses por el periodo ejecutivo. O recargo, cualquier tipo de recargo. Intereses y recargos van a aumentar la cuota diferencial. Y por fin ya ese aumento de la cuota diferencial va a dar lugar a otra cantidad, y esa cantidad es por fin la deuda tributaria, que será el importe que deban pagar al fisco, a Hacienda. Una aclaración: cuando no existen bonificaciones, ni deducciones, ni otras medidas desgravadoras que minoren la cuota íntegra, pues la cuota íntegra va a coincidir con la cuota líquida. Lo mismo ocurre cuando no existan pagos a cuenta. Cuando no existan pagos a cuenta, la cuota líquida va a coincidir con la cuota diferencial. Y lo mismo ocurre cuando se pague en tiempo y forma. Si no existen intereses ni recargos, la cuota diferencial va a coincidir con la deuda tributaria. A la pregunta, ¿puede ser la cuota íntegra la deuda tributaria? Sí. Si no existe nada de esto, la cuota íntegra coincidirá con la cuota líquida, coincidirá con la cuota diferencial y coincidirá con la deuda tributaria. Nada más, Ya por fin hemos llegado a la deuda tributaria, Ya se pueden ustedes quedar tranquilos. Ahora a pagar al que le toque y a esperar a que le devuelvan al que no le toque pagar. Lo dicho, como siempre, muchos ánimos y adelante, que los exámenes están a la vuelta de la esquina y hay que terminar de cuadrar toda la información que tenemos en la cabeza, que están por ahí. Parece que está desordenada, pero no, está ahí. Hay que ordenarla para que luego salga, fluya, se vomite esa información en el examen, se vomite y luego se pone todo bien puestecito para que el departamento no se queje. Adelante, muchos ánimos.